7:41 y aquí en el estudio de Tele 13 Radio, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Lo voy a decir ministro. Cuando digo ministro, digo futuro ministro. Bueno, de aquí en adelante. Buenos días, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días a todas y todos. Felicitaciones por el nombramiento, para empezar, digamos. Gracias. Hay que felicitarlo, ¿no? Mi familia piensa en lo contrario. Eso estaba pensando, sí. Tan fácil no es. Pero bueno, por ahora van con viento a favor, digamos, con viento de cola. Sí. O sea, ha sido bien emotivo porque le hemos puesto mucho cariño, mucha cabeza también a este proceso de transición y hasta ahora las cosas van bien. Sabemos que esto no dura para siempre, el viento a favor, como dices tú, pero creo que se han ido dando las señales que favorecen una instalación que para nosotros es súper importante porque había muchos mitos detrás de la asunción del presidente electo Gabriel Boric y hasta ahora creo que se han dado las señales correctas para mostrar que sin perder las convicciones nosotros queremos hacer las cosas bien. Ahora, empiezan los problemas, o más bien la hora de las definiciones, porque en rigor no asumen hasta 40 y tantos días más. 47, y ahí, si no me equivoco. Y ahí se van a... ¿Pero quién lleva la cuenta? La verdad es que lo llevan la cuenta, por el otro lado me tinca más. Pero empiezan a surgir las dificultades. Por ejemplo, ayer, incidentes en el estadio de Concepción, una cuestión que podría ser totalmente anecdótica. El presidente decide intervenir a través de su cuenta de Twitter, independientemente de lo anecdótico que resulte que el equipo del presidente haya perdido la final de la Supercopa, pero otra vez las barras bravas, que se ganaron el adjetivo bravas no precisamente por la buena onda, y se convierten en protagonistas, en desafiantes y tristes protagonistas de un espectáculo que no debería ser así, y provocan una situación que pudo haber sido muy peligrosa, digamos. Creo que... ¿Qué van a hacer? Porque en el programa de gobierno está el tema del barrismo social y todo. Había una idea respecto de eso. Sí, yo creo que, o sea, las imágenes de ayer, niños y niñas tapándose las orejas, los papás y mamás tratando de cubrirlos, son imágenes bien estremecedoras, y creo que en estos temas donde sabemos que el presidente electo es un seguidor y un hincha del fútbol, pero del buen fútbol en general, fue enfático en calificar con la máxima severidad lo ocurrido ayer. Yo creo que hay que encontrar una forma para que los estadios vuelvan a ser espacios de encuentro familiar, que tengan el lugar del espectáculo y que las barras que, ojo, muchas veces se centran en un grupo pequeño. Sí, no son pero, todos los miembros de las barras. Las mismas barras quieren organizarse de manera distinta, quieren cumplir otro rol, pero siempre hay un grupo, o nos hemos acostumbrado a que siempre hay un grupo que termina lamentablemente tomándose el protagonismo cuando lo debieran tener el resto de la barra, ¿no? El resto de las y los hinchas y también, por supuesto, el espectáculo que está en la cancha. Así que yo creo que ahí hay un desafío grande. ¿Pero van a insistir en este concepto de barrismo social que estaba puesto en el programa o lo van a repensar? Eso estuvo puesto en el programa de primaria, luego se modificó un poco, pero sí hay que encontrar un rol para quienes viven y organizan la comunidad hincha, que está muy arraigada en las poblaciones, que está muy arraigada en el territorio mismo, para que eso se convierta en algo positivo, para que hayan escuelas no solo de fútbol, sino de ayuda social. Hay mucha ayuda social al interior de las barras, y relevar ese aspecto positivo que se le puede sacar de alguna manera luz, y no este aspecto negativo que termina siendo una captura de poder con una mezcla también de crimen organizado. Entonces, algo muy similar a aquello. Entonces hay que encontrar la forma y hacerse asesorar de los programas que mejor hayan resultado en otras partes del mundo, que no tengan, y esto es una tónica en las distintas aristas, que no tengan como tónica la grandilocuencia de decir acá mano dura. ¿Ya? Porque en general nos hemos acostumbrado al gobierno saliente, que durante 2 periodos dijo mano dura en todo. Para cualquier cosa que les parecía mala, mano dura. Y lo cierto es que no debería temblar la mano para ser ejemplificador en nada, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que al parecer no es la solución, que hay que encontrar el trasfondo, el de dónde viene,
para atacar las raíces del problema y no solamente la expresión final del síntoma. Y yo creo que ahí hay una voluntad al menos de comprender de manera más compleja los problemas y de esa manera abordar la raíz, insisto, y no solamente el guión, la parte final del guión. Vamos al comienzo del guión. ¿Qué es lo que hizo que esto ocurriera para que veamos resultados no efectistas, inmediatistas, sino que probablemente en un mediano plazo, sin dejar de lado aquellas cosas que tengan que afectar inmediatamente al orden público o a la seguridad de las personas? Quiero que hablemos de las prioridades del gobierno, pero vamos cronológicamente hablando. Primero, la subsecretaría, ¿es verdad que de aquí al miércoles se informa? Esa es la idea. Estamos trabajando a tope para que de aquí al miércoles ojalá podamos tener la información de quienes van a completar los equipos de gabinete para de esa manera ya empezar a desplegarnos con toda la especificidad que requiere este trabajo. Hay mucho por hacer. El mismo viernes tenemos una jornada ya con todos los ministros y ministras futuros, como voy a tomar la misma... Siga la nomenclatura. La misma nomenclatura tuya. Y por eso esta semana es súper importante que ya tengamos los primeros encuentros con quienes van a estar en la subsecretaría. La nómina de subsecretarios y subsecretarias sirve para también, no solo para encontrar personas adecuadas para los cargos, sino también para compensar políticamente algunos déficits del nombramiento del gabinete. No se está pensado de esa forma, pero por cierto que queremos que aquellas personas que se han formado como cuadros al interior de las distintas organizaciones políticas también puedan contribuir en esta tarea porque tienen tremendas competencias y los partidos han al menos facilitado a las personas que mejor calificadas están dentro de sus filas para poder asumir estos desafíos, pero anticipo que también puede que nos llevemos la misma sorpresa que en la nominación del gabinete ministerial con una alta presencia de independientes también. Entonces lo que se busca es, por cierto, personas que puedan representar distintas sensibilidades, distintas visiones, pero también creemos que es necesario que estén las personas idóneas para el cargo. Para seguir cronológicamente hablando, da la impresión de que esta, que es la última semana legislativa antes del receso, va a quedar definitivamente pendiente. No va a pasar a la sala del Senado el proyecto de indulto o amnistía o como se llame por los presos del estallido. Eso lo que implica es alargar un problema que puede ser un problema político para el gobierno entrante, ¿no? Bueno, tal como lo manifestó el presidente electo el día de ayer y como lo había dicho antes, él ha intentado persuadir, invitar a que ojalá el Senado actual pueda despacharlo positivamente, es decir, favorablemente durante esta semana, al menos para que pase el trámite del Senado. Vamos a intentar que eso pueda ocurrir si no es esta semana, en la primera semana de marzo. De marzo. De todas maneras, ahí hay indicaciones que ha presentado el senador Huenchumilla, que nosotros creemos que con alguna modificación adicional podrían concitar un apoyo mayoritario, así que también estamos dándole seguimiento a ese proyecto, por más que hoy día esté en el Senado y tengamos solamente un voto en la actual configuración del Senado. Lo que pasa es que puede que sea yo el confundido, pero ¿de qué se trata exactamente la posición del gobierno en este asunto? ¿Respaldar el proyecto con la indicación del senador Huenchumilla? Porque ayer Camila Vallejo en la entrevista del Mercurio decía, de lo que se trata aquí es de que salga de la cárcel gente que es inocente y que está cumpliendo una prisión preventiva injustamente. Sí, esa es la parte de amnistía. La parte de amnistía es precisamente aquellas personas que no están condenadas, que han estado, a nosotros nos ha tocado recibir a los familiares. Han estado algunos 18 meses, otros 2 años sin tener juicio, es decir, sin que se les diga eres culpable y siguen estando ahí. ¿En ese sentido se ocupa la categoría inocente? Claro, por supuesto, porque no están condenados, no se ha demostrado la culpabilidad, ya. Por supuesto, y de hecho no hay pruebas, todo indica que esos casos van a terminar siendo absueltos, como han sido la mayoría que termina con este nivel de duración de tiempos porque no se ha podido mostrar la culpabilidad y no va a encontrar el nivel de prueba que permita superar toda duda razonable, como se dice. Y en ese sentido cómo se ha estirado este proceso. Yo recuerdo en el año, si no me equivoco, 2017 debe haber sido, o 2016 quizás, cuando dentro de las bancadas de Chile Vamos tenían un contador de días por los días en los que había estado privado de libertad Leopoldo López.
Ajá. El reclamo era precisamente no ha recibido juicio, no han dicho que es culpable de algo. Y claro, por supuesto que estamos hablando de situaciones absolutamente distintas, pero lo que nosotros vemos es que acá hay ahora un conjunto cercano a 50 personas que están privadas de libertad bajo quienes no hay una demostración de que haya culpabilidad en hechos, y sabemos que a medida que van pasando el tiempo, la mayoría de los casos que se han extendido esta cantidad de tiempo es porque no va a haber condena. Ya, vamos a dejarlo, dejémoslo a Gordo López de lado mejor, pero sí lo que hay aquí es un Ministerio Público independiente y tribunales independientes que han ratificado muchas veces las prisiones preventivas, digamos. Esto no es una decisión las prisiones preventivas arbitraria, digamos. Las prisiones preventivas se ven bastante afectadas o influenciadas, en este caso, por las querellas de ley de seguridad del Estado, que le pone una presión a los tribunales de garantía. El gobierno dicen que no hay nadie en prisión preventiva por ley de seguridad del Estado. Que de las querellas que hay de ley de seguridad del Estado, ninguna de esas personas están en prisión preventiva. Eso es lo que dice el gobierno. Una información distinta. Y bueno, en parte la información parcelada es uno de los problemas. Lo que nos ha pasado es que nos han dicho, ¿cuál es la nómina? Hoy día la nómina más certera es la que ocurre después del informe, como se le ha dicho, Rincón, porque el informe que solicitó Gendarmería a la presidenta del Senado. A la presidenta del Senado, a la senadora Rincón, pero lo que pasa es que luego se califican distinto. Hay una recalificación muchas veces por parte del Ministerio Público, entonces no sabemos muy bien el número exacto, pero sí tenemos informes de también familiares que han recopilado cierta información, y lo que esa mesa de trabajo ha recopilado es que los casos, particularmente los casos que se han tratado del estallido y los presos del estallido, no hay delitos de sangre primero, o sea, no hay ningún delito que haya generado daños, heridas, y ni menos muerte, por supuesto, dentro de los que están exigiendo o solicitando su liberación. Porque eso no lo aceptaría el gobierno. No, nosotros hemos dicho que no. Nosotros hemos dicho que el límite, por supuesto, son daños en persona. O sea, una persona que le dio, qué sé yo, las bombas molotov a las carabineras en la Plaza Baquedano. Por supuesto que no, eso no están incorporados. Y lo que tenemos que recordar es que en los distintos procesos políticos de nuestro país, volvamos a los 90, con Patricio Aylwin a la cabeza del gobierno, también hubo indultos que precisamente respondieron, en ese caso, a delitos que sí habían tenido como consecuencia había delitos de sangre, claro. Las leyes cumplidas, sí. Entonces, hay en este caso un proceso histórico que nosotros creemos que es necesario sanar, y sanar en todos los aspectos, tanto a las personas que han que fueron mutiladas, que sufrieron de violaciones de derechos humanos gravísimas, personas que hoy día puedan estar privadas de libertad y hayan estado todo este tiempo sin recibir un juicio, como también aquellas personas que hayan sido afectadas en sus pymes, en sus negocios o en sus fuentes de trabajo. Hay que encontrar la forma de que eso no sea incompatible. Se ha tratado de poner como antagonista, pero nosotros lo que queremos es poder superar ese episodio que dejó muchas heridas, para que construyamos dando vuelta a la página sin antes no haberla leído. Muchas veces la gente sobre, por ejemplo, los episodios de la dictadura dice, no, mira, hay que dar vuelta a la página. Sí, pero hay que leerla bien. Bueno, hagamos lo mismo, veamos bien qué es lo que pasó para que podamos dar vuelta a la página y sanar o cicatrizar esas heridas. Yo entiendo que es complejo el problema, y que hay de distintas fuentes de información, y además no se puede, hay personas que cometieron delitos parecidos, pero unos tienen que ver con la protesta social y otros no, en fin, son delincuentes comunes, en fin, es complejo. Pero ¿no sería bueno que el gobierno entrante diera exactamente cuáles son sus parámetros? Porque, por ejemplo, de los 144 que están en el informe Rincón, como le dice usted, hay 76, más de la mitad, o prácticamente la mitad, que corresponden a presos de octubre y noviembre del 2021, o sea, un año, 2 años después, digamos, del estallido social. Entonces, ¿hay que incluirlos también en una amnistía o indulto? ¿Hay que beneficiarlos también? ¿Cómo es? Bueno, eso es precisamente uno de los detalles que se están discutiendo en el Senado. Lo que al menos yo puedo compartir como experiencia de las conversaciones que nos ha tocado tener, porque yo creo que acá en la radio da la oportunidad de intentar darle la rugosidad de la complejidad que tienen en estos temas. En general, hasta el viernes pasado y todos los viernes, en Plaza Italia, Dignidad, Baquedano, como se le quiera llamar, cada persona podrá tener ahí su nombre, se han dado protestas después del estallido social, que uno podría decir duró hasta la pandemia más o menos, hasta que empezó la pandemia en marzo. ¿Qué es lo que ha pasado después? Casi todas las semanas lo que hay es una manifestación en particular respecto a 2 cosas.
a la impunidad y por lo tanto a los hechos de violencia policial que generaron violaciones a derechos humanos y que no han tenido mayormente responsables. Y por otro lado, precisamente a la liberación de personas que el tiempo ha dicho que eran inocentes y que los fueron soltando sucesivamente. Entonces, esos dos hechos que son, por así decirlo, la cola de el proceso previo, claro, son subordinados al estallido. Al finalmente tienen que ver exactamente con lo mismo y son los mismos grupos. Entonces, yo al menos lo que diría es, evidentemente esas personas no estarían protestando si no hubiese ocurrido el estallido y las Por lo tanto, habría que considerarlo. Desde nuestro punto de vista hay al menos esa complejidad. Por cierto, no era la efervescencia del momento del estallido donde en verdad se desbordaron las calles, pero en este caso creemos que sí tienen que ver con consecuencias directas de o la violencia policial o la violencia en la persecución del Estado sin tener pruebas a través de la prisión preventiva que muchas veces no llegó a culpabilidad. Y desde el punto de vista de la estrategia legislativa, por lo tanto, como esto va a quedar efectivamente para marzo, el gobierno entrante va a llegar con una postura específica, con una indicación específica, en fin, con estos parámetros que le menciono, más claros. A nosotros el 11 de marzo nos toca asumir como gobierno y el presidente electo Gabriel Boric espera tener para ese día un plan, ¿no? Para esa semana, tener un plan más concreto como lo que estás pidiendo. Evidentemente tenemos que llegar con algo así. Hoy día no está tan definido, detallado los bordes de aquello. Pero estamos trabajando en paralelo a la conformación de equipos, también a la estrategia que esperamos para poder resolver un problema que es político. Acá sabemos que es un problema político, que es un problema que va a enfrentar una conversación quizás incómoda entre distintos poderes del Estado, donde existe la facultad, por un lado del Congreso, de poder establecer un proyecto de esta naturaleza, por otro lado también de la institución de la Presidencia, de revisar caso a caso los casos en los que se pueda indultar, y también de los tribunales de ejercer su rol. Lo que sí sabemos es que el gobierno entrante al menos va a quitar la presión a los tribunales de garantía por medio de las querellas, que puede tener o no efecto, eso lo veremos cuando ocurra. Pero sí tenemos que encontrar una solución rápida porque no queremos que tampoco esto sea excusa para que otros grupos, que quizás no necesariamente vinculados a quienes hoy día están privados de libertad, se aprovechen de esto para tratar de generar un poco de protesta o presión. Los mismos familiares de quienes hoy día están privados de libertad nos dijeron el día viernes, oye, la protesta de ayer jueves, que terminó con un vidrio roto en Condel, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde se ha denominado la moneda chica, con rayados, con piedra. Los familiares al día siguiente nos dijeron, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. De hecho, nos juntamos con las dos organizaciones los días lunes y martes de esa misma semana. Por lo tanto, probablemente hay un grupo más radicalizado que intenta apalancar en este discurso también una acción, una excusa para generar manifestación más violenta. Manifestación más violenta. Entonces, a nosotros nos interesa esclarecer que las personas que están detrás de la liberación de sus familiares, incluso hay personas que tuvieron, para salir de la cárcel, que estaban en situaciones muchas veces de abuso intracarcelario, tuvieron tal presión que se quebraron y sin que hayan pruebas, ellos mismos terminaron firmando un juicio abreviado para tener en sus casas arresto domiciliario total. Y ellos siguen alegando su inocencia. Ellos siguen diciendo, bueno, nosotros somos inocentes, pero después de 6 meses estando en Santiago 1, queríamos solo salir de ahí y estar en la casa, y por lo tanto firmamos un papel para que nos hicieran juicio abreviado porque no teníamos para cuándo. Entonces uno empieza a ver esas situaciones y por supuesto que hay una sensibilidad de decir, bueno, personas que estaban, qué sé yo, por hurto simple, que llevaban 6 meses y que lo hicieron firmar, tú te preguntas, bueno, ¿podemos hacer un momento de encuentro para sanar esas heridas y decir de aquí para adelante, como lo decía también y te lo comentaba ayer la futura ministra del Interior, la doctora Isquia Siches, esto en ningún caso queremos que se preste como una señal de que hacia adelante va a haber chip libre, porque nosotros lo que queremos evitar son las condiciones estructurales que nos llevaron a una situación como el estallido social, que son absolutamente extraordinarias en décadas y que por lo tanto nosotros esperamos poder habilitar todos los espacios de diálogo con los distintos grupos de interés que quieran levantar ciertas demandas antes de que esta olla de presión acumule tanta presión, valga la redundancia, como ocurrió en el 2019. Ministro, una última cosa. ¿Le va a tocar a usted la relación con el Congreso y la responsabilidad de la agenda legislativa, digamos? En ese sentido, ¿es la reforma tributaria
proyecto, el primer proyecto de los entre los más importantes que va a ingresar? Sin duda, no sé si el primer proyecto, porque hay un montón de otros proyectos que pueden ser de más fácil despacho que vayan antes. Pero ¿cuál sería el orden? Pero el primer proyecto en términos de reforma estructural de lo que se ha planteado, sin duda, es la recaudación. El pacto tributario, como se ha planteado por parte del presidente electo, creemos que se ha venido decantando y ha venido destilando de alguna manera un cierto consenso de que no es posible avanzar hacia un camino del desarrollo, hacia una paz social, hacia la estabilidad de nuestro país, sin que haya un nuevo pacto tributario, y eso implica que los sectores de más altos ingresos tengan que contribuir más a las arcas fiscales, y como lo han dicho también ciertos grupos empresariales, han dicho, mira, nosotros estamos disponibles a poner más recursos y sabemos que eso va a tener un buen destino. Entonces hay que encontrar también en esta conversación, para que sea con menos resistencia, todo el diálogo que sea necesario para demostrar que esto no es, como algunas personas imaginan, para agrandar ni los operadores políticos, ni de alguna manera, como se le dice, como que el Estado tenga mayor grasa y que esa plata se pierda. No, hay demandas urgentes, para eso se necesita desplegar políticas públicas, y esperamos que la mayor cantidad de esa nueva recaudación vaya directamente a los beneficios de la población. ¿Y deberíamos esperar para cuándo ese proyecto? Porque también libera harto de incertidumbre, digamos. Mira, yo ahí quiero ser bien respetuoso de la incipiente relación que estamos teniendo entre los ministros y ministras, y por supuesto que esto es un tema que hay que conversar con el ministro de la cartera de Hacienda. No me cabe duda que en el transcurrir de las semanas ya vamos a llegar a una, no sé si fecha exacta, pero sí más o menos un aproximado de cuál va a ser el calendario en materia de pacto tributario. El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, le agradezco muchísimo a la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, y vamos a estar intentando comunicar prontamente a la ciudadanía no solamente los desafíos que tenemos, sino también los obstáculos, porque a veces hay obstáculos en el camino, y sin que eso se transformen en excusas, queremos que la ciudadanía también sea parte de ese debate. La pausa y estamos de vuelta bien el Rat Pack acá en Mesa Central.